Pues bienvenidas, bienvenides al segundo capítulo de La Joven Guardia, el podcast de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Oh, yeah. Aplausos. Eh, el día de hoy traemos un capítulo bastante interesante, con un tema bastante actual, con un tema que nos interesa mucho abordarlo con la persona a la que invitamos, que es parte de de un espacio organizativo eh, en defensa del territorio, y vamos a hablar con él sobre el imperialismo, el avance del imperialismo a nivel mundial, el caso particular de Venezuela y el genocidio en Palestina. Ujú. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando. Está aquí, como en la ocasión pasada, mi camarada Sabina. Ajá. Y pues eso, ¿no? Nos va a acompañar Armando ya más adelante, más tarde. Más tarde por el mismo canal. Este, pero bueno, eso, ¿no? El tema que vamos a abordar es ese, el imperialismo y su reactualización, como muchos han hablado de una reactualización del imperialismo, de la doctrina Monroe y cómo ha avanzado en territorio latinoamericano y está vinculado al genocidio en Palestina. Pero para empezar, como lo hicimos en el capítulo pasado, vamos a hablar sobre dos noticias importantes. Y pues nada, los dejo con mi camarada Sabina, que va a hablar sobre la primera. Muy bien. Pues este 3 de febrero se cumplieron 11 años del asesinato de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, que era uno de nuestros camaradas, dirigente del Partido Comunista de México marxista-leninista en el estado de Morelos y reconocido activista en la región. Nuestro camarada fue pues muy destacado desde su juventud por su participación en distintas luchas sociales y políticas. Formó parte de la dirección de la UJRM, de esta misma organización de masas juvenil, y fue activista en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Participó también en la construcción del Frente Popular Revolucionario y pues de acuerdo a algunos de los testimonios de sus compañeros, pues fue hostigado y vigilado por el gobierno del estado. Y fue el 3 de febrero de 2015 cuando Salgado se trasladó a una reunión en la comunidad de El Chivatero, en el municipio de Ayala. Permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 18 horas, cuando fue acompañado por compañeros hasta la combi que lo llevaría a la carretera para tomar el transporte urbano de regreso, y durante ese trayecto fue desaparecido y su cuerpo fue localizado hasta el día siguiente con muchas marcas de violencia. Hasta este momento, pues nada más se sabe que los autores materiales de este delito han sido detenidos, pero los autores intelectuales todavía no. Se cree que el autor intelectual fue el que era en ese momento el gobernador de Morelos. Pero, pues, empezamos con una noticia muy triste. Sí, pues recordando a nuestro camarada y recordando también que en México el militar, el organizarse y el salir a las calles para defender derechos y organizarnos con las trabajadoras y los trabajadores, eh, pues el Estado mexicano lo persigue, ¿no? Sí, sí, o sea, pues la militancia política siempre es perseguida, ¿no? O sea, incluso nosotros, nosotras en la misma universidad, este, pues hemos sido perseguidos, ¿no? Por la, pues sí, por la universidad, por hacer volanteos, ¿no? O sea, lo vemos cada vez que hacemos pegas, incluso, o sea, cosas así de inofensivas, pues representa una hipervigilancia y un hostigamiento y un acoso hacia las personas que tenemos una militancia política, ¿no? También mencionar que a 11 años del crimen, colectivos y militantes recuerdan a Gustavo Delgado como un joven que dedicó su vida a la organización de campesinos y migrantes frente a cacicazgos locales y condiciones de precariedad. Su asesinato representa para ellas un ejemplo de la violencia que enfrentan defensores sociales en el país.
Las movilizaciones conmemorativas de este año estuvieron acompañadas por la exigencia de justicia para Gustavo Salgado y para otros defensores sociales asesinados en México. Pues es que sí, México es en sí como un país increíblemente inseguro, porque, por ejemplo, yo que estudio biología, pues cuando yo recién entré a la universidad, se escuchaba mucho el caso de un chico, no me acuerdo de exactamente de qué estado era, pero era un estudiante de biología, tenía 20 años, que se llamaba Eugi Roy, y a él lo mataron por también defender un territorio. Entonces, pues sí, o sea, Creo que es importante también señalar que se ha señalado particularmente al exalcalde de Ayala como el culpable, como el responsable, perdón, intelectual del asesinato de nuestro camarada. Y esta acusación no ha derivado en ninguna sentencia judicial, por lo cual no ha habido justicia para nuestro camarada. El exalcalde se llama José Manuel Tablas Pimentel y no ha enfrentado a la justicia por su responsabilidad intelectual en el asesinato de nuestro camarada. En el marco del capitalismo, creo que quienes nos organizamos, la clase trabajadora cuando se organiza es a la que más se le señala y a la que más se le persigue. sí. A la gente que se organiza en la defensa de su territorio, a la gente que se organiza desde sus barrios y desde distintas luchas, es a la que más se le persigue Ujú. y el resultado puede ser o que te desaparezcan o que te maten y que tu familia nunca te vuelva a ver, ¿no? A 11 años del asesinato de nuestro camarada, solo creo que nos queda exigir justicia, seguir presionando para que las autoridades competentes eh, den con el paradero del responsable material y responsable intelectual de este asesinato y recordarles que a pesar de que estemos amenazados y de que seamos perseguidos, de que nos enfrentemos, obviamente guardando la distancia, ¿no? Hay gente que está siendo mucho más perseguida que nosotras y que nosotros, pero que de todos modos seguimos siendo un blanco del capital Ujú. para eliminarnos del camino, ¿no? Porque nos oponemos a esa maquinaria de muerte que es el capitalismo. Pues sí, empezamos Sí, estuvo muy lúgubre esta un bienvenida. poquito tristes, pero bueno. Eh, la siguiente noticia de la que queremos hablar es que se agrava la crisis energética en Cuba tras nuevas restricciones y se continúa con el bloqueo estadounidense a la isla, ¿no? El gobierno de Donald Trump ha intensificado la presión y el bloqueo contra Cuba, bloqueando la posibilidad de que otros países le envíen petróleo. Esto como parte de, sabemos que el bloqueo a Cuba se da en el marco del inicio de la Guerra Fría en el 62, Ujú. posterior al triunfo de la Revolución Cubana en el 59, y se bloquea la isla, ¿no? No solo a la isla como tal, ¿no? Sino también a los países que intenten ayudar a Cuba, se les bloquea también y se les imponen sanciones económicas. Lo que ha sucedido en las últimas semanas es que, posterior a la intervención militar en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, la amenaza ha sido constante contra Cuba porque, en palabras de Donald Trump, como ya se ha quedado sola la isla sin el respaldo que representaba Venezuela para el petróleo que le daba Venezuela a Cuba, Ujú. Cuba estaba a punto de caer porque ya se encontraba en crisis, ¿no? Y lo que ha sucedido es que la isla se encuentra en una crisis energética en la que hay apagones recurrentes y prolongados, que eso también es una cuestión importante, ¿no? Sí. El bloqueo, pues no solo prohíbe el comercio directo entre Estados Unidos y Cuba, como ya lo mencionamos, sino que también impone restricciones al acceso a créditos internacionales como inversiones, tecnologías, mercados, lo cual también afecta, por ejemplo, a la importación de medicamentos, Sí. a la importación de tecnología para la salud, tecnología para la agricultura y demás cuestiones, ¿no? Pero que aún así, a pesar de ese bloqueo, el pueblo cubano se ha sostenido con dignidad y le ha hecho frente al imperialismo norteamericano, ¿no? Pero no es menor el hecho de que se haya recrudecido
avanzada imperialista contra Cuba, porque en el plano internacional, por ejemplo, desde el 92, de forma unánime, en la ONU, en las Naciones Unidas, se ha votado a favor de que se retire el bloqueo a Cuba. Uh-huh. Y los únicos 2 países que han votado en contra, adivinemos quiénes son. Estados Unidos e Israel. Para sorpresa de nadie. Entonces, en el contexto internacional es ese, ¿no? Hay unanimidad en el respaldo a Cuba, sí. En el respaldo a que se le retire este bloqueo, pero como la ONU no es vinculante, pues no puede obligar a Estados Unidos a que retire eso, ¿no? Sino es nada más una presión diplomática, si se puede decir así, ¿no? En este contexto, el embargo es presentado como un instrumento de presión política y económica, ¿no? Vinculado históricamente a la doctrina Monroe, que es algo que hablábamos al principio y que lo vamos a hablar también con Armando cuando nos acompañe. Y es que se habla de una reactualización de la doctrina Monroe en términos de cómo Estados Unidos acciona en territorio latinoamericano y en otras latitudes, ¿no? Ya no es militarmente ya no es únicamente de forma directa, ¿no? Militarmente, que lo siguen haciendo, sino también con sanciones económicas y con otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el imperialismo sigue más vigente que nunca y hoy Cuba es quien se mantiene amenazada. Sí, pues es que como que la banda también tiene muy metido, o sea, como que tiene esta percepción de que el imperialismo nada más es cuando literalmente van a tu territorio y te lo quieren como invadir, ¿no? Uh-huh. Pero pues Lenin, en su increíble libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, pues caracteriza al imperialismo, ¿no? O sea, y no nada más es que puedan llegar a invadir tu territorio, saquear los recursos naturales de una manera, pues bélica, ¿no? Bélica, literalmente. sino que, o sea, también el hecho de que, pues, o sea, ahora el trabajo ya también es como de que las empresas nada más vienen y se plantan aquí y obtienen de esa manera, pues, nuestra mano de obra barata, que ya instalan aquí muchas empresas y que se roban nuestros recursos sin tener que trasladarlos, pues, como antes. Sí. Pues no es así como una actualización del imperialismo, es el imperialismo siendo imperialismo, pero con las nuevas tecnologías que el desarrollo del capitalismo, pues, les ha dado, ¿no? Sí. Sí. No, más bien, o sea, me refería a la reactualización de la doctrina Monroe en términos, o sea, con una característica que agrega Trump, que es la forma en la que hoy presiona a los países en el plano comercial, pues. Sigue siendo imperialismo, sí, y es la forma en la que lo podemos entender de mejor forma, pero a lo que me refería era eso, ¿no? Y creo que también es importante que en ese mismo sentido, por ejemplo, veamos que la presión ya no es únicamente, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela, ¿no? Sino que también, por ejemplo, los países como Argentina, como Chile, hoy son una columna vertebral para que el imperialismo norteamericano avance en Sudamérica y en América del Norte, o sea, en México y Centroamérica. También el imperialismo avanza a partir de el consenso que hay alrededor de que Estados Unidos siga interviniendo en los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Y pues nada, eso, estar atentos de lo que sucede en Cuba. Muy probablemente se intensifiquen también las amenazas contra la isla, y ya no va a ser únicamente contra la isla, sino también, si ya lo hicieron en Venezuela, intervenir militarmente, es muy probable que lo puedan hacer y lo van a hacer en otros territorios de América Latina. Sí. Entonces, pues nada, el internacionalismo proletario nos guíe y nos lleve... nos lleve... No, o sea, que nos dé las coordenadas, ¿no? Para entender hacia dónde va la cuestión y que nos podamos organizar en un frente antiimperialista y antifascista, como debe de ser. Oh, yeah. Y pues nada, entonces vamos a pasar ahora sí de lleno a nuestro capítulo de hoy, que es Contra el imperialismo, Venezuela y Palestina resisten. Ya estamos acá con Armando, que es nuestro invitado de hoy. Armando nos acompaña, es parte de la Asamblea
de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Lerma-Chapala, que es un espacio de lucha y organización por el territorio. Y también forma parte de Firmas por Palestina, que también es un espacio coordinado donde se está coordinando más bien una iniciativa ciudadana a nivel nacional para que México rompa relaciones con Israel. Te agradecemos, Armando, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. No, a ti por aceptar acompañarnos en que es nuestro... Ahora sí es nuestro primer episodio, Sí. No, pues es nuestro segundo episodio, el primero... Fue el piloto. Fue el piloto, pero se cuenta. Pues nada, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es contra el imperialismo, Venezuela y Palestina resisten. Lo que queremos abordar en el episodio de hoy es saber cuál es... primero, la situación a nivel internacional de esta... Muchos hablan de una reactualización del imperialismo con nuevas características, nuevas formas de intervención en los territorios, tanto latinoamericanos como en general del sur global. Y quienes hablan de esta reactualización hablan también de nuevas formas en las que interviene ya no solo militarmente el imperialismo norteamericano y occidente, sino de otras formas, ¿no? Que no son necesariamente con bombas, que hoy vemos que hay un recrudecimiento de la violencia, tanto en Palestina como en territorios latinoamericanos como Venezuela, amenazas a Cuba, amenazas a Colombia y otros territorios de América Latina, aquí en México. Entonces, lo que queremos es hablar sobre eso, ¿no? Que el imperialismo está más vigente que nunca, que el pueblo palestino sigue resistiendo y que no hay que dejar de hablar de Palestina, y que lleva más de 7 décadas la ocupación del colonialismo sionista de Israel, un colonialismo de ocupación, un colonialismo de asentamiento, y que Estados Unidos, auspiciado por Estados Unidos, por todo Occidente, por toda la maquinaria industrial, militar de Occidente, que sigue respaldando al Estado genocida de Israel, y que eso, pues... A nivel como mediático sigue habiendo ciertos cercos mediáticos, ¿no? Que no permiten ver lo que está sucediendo realmente en Palestina. El genocidio se nos sigue ocultando en medios de comunicación masivos, pero hay espacios que resisten, hay espacios que dan otra comunicación, y que a partir de eso, pues lo que queremos hablar es que no solo, que si bien vemos que el genocidio ha recrudecido en Palestina, vemos que ya una de las consignas que se gritan mucho en las manifestaciones es que lo que está pasando en Palestina puede pasarnos acá también, ¿no? Y ya vemos la primera muestra de que sí es cierto, y es Venezuela, lo que sucedió hace el mes pasado. Y pues nada, eso es lo que queremos abordar. Cómo han sido la respuesta en cuanto a organización, cómo ha sido la resistencia también fuera del marco de solo estar posteando cosas en Instagram, ¿no? También hay gente en la calle haciendo cosas, como Armando, como la red de Firmas por Palestina, y como la UJRM, que también ha salido a marchar y acompañar en las calles a este proceso de resistencia y de exigencia para que México rompa relaciones con Israel. Solo por seguir introduciendo, hay unas preguntas que las queremos plantear como forma de introducción del tema central, y es, por ejemplo, cómo desde México hay muchas personas que han alzado también la voz en contra del genocidio contra el pueblo palestino, que inició que se recrudeció el 7 de octubre del 2023. Sabemos que ya van más de 7 décadas el genocidio como tal, y que oficialmente han cobrado la vida de más de 72,000 personas, incluyendo obviamente a niños. Creo que es las imágenes que hemos recibido desde Gaza, desde Palestina, imágenes de niños entre escombros, muertos, asesinados por el Estado de Israel, con armamento que es también auspiciado por Estados Unidos, ¿no? Y por Europa en general. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no tragarnos esta propaganda sionista que alimenta todos los medios de comunicación, ¿no? En México, en América Latina, sobre todo, que tenemos ya
Parece que nos están cercando cada vez más en Argentina, ahora en Chile, quieren acercarse a Colombia. Cuba sigue en amenaza constante, sobre todo ahorita que es un momento como de tensión en la relación con Estados Unidos de nuevo, entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo le hacemos, no? Para no tragarnos esta propaganda. Esa creo que es una pregunta con la que podríamos iniciar. No sé qué te parece. Pues yo creo que un triunfo de la resistencia palestina ha sido precisamente que esa mentira del sionismo, pues ya nadie se la traga tan fácilmente, ¿no? Ya, yo creo que ya muy poca gente, ya los directamente fanáticos, pues siguen apoyando al Estado de Israel, ¿no? Quedó evidenciado, pues, todas estas mentiras, todas estas, justificaciones falsas para apoderarse de un territorio, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa que tenemos que valorar y pues sacar en positivo, ¿no? Porque ni siquiera, por ejemplo, ahorita venía escuchando el radio y en unas noticias de deportes salió el tema por ejemplo, de las Olimpiadas en Italia, ¿no? Ahorita que están Sí, de diciendo, invierno. o sea, en la prensa de deportes tal cual ya no es tan especializada, digamos, de política internacional o cosas así, pues ya están hablando de la incongruencia, ¿no? De los que organizan las Olimpiadas, de dejar no entrar a Rusia Ujú. y a Israel Y a sí, Israel se ¿no? lo dejan, sí. Entonces, Claro. aparte de los que siempre hemos estado apoyando a la lucha palestina, pues ya la gente, digamos, más que está en otras cosas, pues ya tiene eso en el radar, ¿no? Dice, oye, pues aquí qué onda, ¿no? Esto no está bien. Entonces yo creo que ese es un punto. Sí, pero al principio ¿cómo era? Porque en este momento, pues sí, ya después de tanto tiempo viendo en nuestros celulares, o sea, un genocidio que está sucediendo en otro lado del mundo, pues sí, como que despierta conciencias, ¿no? Pero al principio, cuando recién se recrudeció este genocidio, ¿cómo era el recibimiento de la gente ante la iniciativa de las firmas, la convocatoria a las marchas, etcétera, etcétera? ¿Cómo era en el sentido de que, ¿Cómo lo recibía Cómo la lo gente? recibía? Ujú. pues sí fue como, digamos, pues una explosión de solidaridad, ¿no? O sea, sí fue un momento detonante que inclusive muchos grupos que ya estaban pues digamos movilizados en diferentes tipos de luchas por el territorio, desaparecidos, pues la misma UJ, ¿no? Este, pues convergen en esta movilizaciones, ¿no? Porque sí es pues indignante, ¿no? O sea, 2 años van y la flama, digamos, está encendida, pues no hay... Ha bajado, claro, pero, pero está todavía, o sea, sigue habiendo movilizaciones en todo el país, a veces con mayor o menor, digamos, convocatoria. Pero, por ejemplo, este fin de semana estuvimos con esta organización de Firmas por Palestina en Ciudad de México. Se organizó un evento ahí en la Plaza Palestina Libre, que está en Avenida Juárez, donde está Bellas Artes, ¿no? Una zona Ujú. súper céntrica, Ciudad de México. Pues cerraron la calle, montaron ahí un escenario y estuvieron habiendo charlas y conciertos y pues muchísima gente, ¿no? Y gente de todo el país, ¿no? Pues, entonces, pues ahí está, o sea, tenemos que seguir y seguir hasta que expulsemos al último sionista de México, porque si no vamos a acabar todavía más sometidos, ¿no? O sea, al imperialismo, porque pues ya estamos viendo que si no se le pone enfrente, pues nos está llevando cada vez más y más y más, pues por ejemplo ahora lo que mencionaba de Cuba, ¿no? O sea, ya está una cosa histórica de México, ¿no? Que ha sido la solidaridad con Cuba. El gobierno de México está sometido a Estados Unidos para Sí, que rompa esa sí, sí. solidaridad, ¿no? Entonces, pues digamos, nos están atando y pues si no ponemos enfrente, pues nos van a llevar, ¿no? Nos van a llevar. Sí, Sí. claro. Y creo que ahí podríamos como
Pues es que había mucha gente que durante las marchas por Palestina que te decían como que, ¿por qué no marchas por lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Por el Culiacanazo. ¿Por qué no marchas por las personas desaparecidas de aquí, ¿no? O sea, pero creo que esa relación es muy evidente, ¿no? Pues sí es evidente para, digamos, los que pues, estamos interesados en eso, pero ese es otro logro también de que se ha, digamos, estudiado cada vez más en estos 2 años todas estas relaciones, pues la misma gente que estamos en la lucha por Palestina, pues se investiga, se publican cosas, se comparten documentos y se evidencia esa relación clarísima, ¿no? Que hay cada vez, pues, del entrenamiento de los mercenarios mexicanos, pues a cargo del Mossad, ¿no? Ujú. Este, pues hay un montón de asuntos que están directamente relacionados en México. La empresa, por ejemplo, Mekorot, Ujú. que es una empresa estatal de Sí, Israel, que está en todo el país, o sea, apoderándose del agua, ¿no? El agua es un recurso, pues ya para sabemos que vivir. Sí, básicamente. y entonces, pues está ahí Mecorot, está Teva, por ejemplo, una farmacéutica, ¿no? Que a los estudiantes, está aquí en Guadalajara, hay una fábrica, una planta, y los mismos estudiantes de la Universidad de Guadalajara los mandan a hacer prácticas ahí, ¿no? Sí, Y es una cosa que dice perdón, la rectoría, ¿no? Es que nosotros no tenemos relaciones con el Estado de Israel. claro que las Bueno, tiene. pues igual con el gobierno, así no tienes, que sí lo tiene, porque cuando estuvo En la FIL. en la FIL, pues se tiene que firmar un marco de acuerdo, Sí, claro, y ese marco está ahí, y hasta que no lo, digamos, lo cancelen, sigue vigente, ¿no? claro. Entonces está ahí las relaciones de la UDG con Israel, pero bueno, evidentemente el mandar estudiantes a Teba, pues tiene relaciones, ¿no? Porque se amparan en que son empresas, pero sabemos que, o sea, las empresas israelíes pagan impuestos al Estado de Israel que para un presupuesto de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues, Y eso a nivel macro, ¿no? O sea, por ejemplo, esa empresa que mencionas que también tiene relación con la Universidad de Guadalajara, que establecen ese convenio o ese vínculo para mandar a los estudiantes, pero a nivel micro también la universidad sigue manteniendo relaciones con el Estado genocida a través de cátedras, por ejemplo, como la cátedra Primo Levi, o con mismos profesores que sabemos que son abiertamente sionistas y que esparcen un discurso de odio en las clases, en los pasillos y donde pueden, y aún así que se les ha señalado a la misma universidad, pues no lo han hecho, ¿no? Yo recuerdo que cuando hicimos el primer campamento en solidaridad con Palestina, se hizo un pliego petitorio, en ese momento todavía era rector Ricardo Villanueva, y se le presionó, se le presionó, se le presionó en las aulas, se le presionó en las movilizaciones, en las calles, se le presionó por todos lados, y no llegó literalmente, llegó el momento en el que lo acorralamos, ujú, y hasta ese momento dijo, me voy a posicionar, ¿no? Y su posicionamiento, la verdad es que fue un posicionamiento demasiado tibio ujú, y no fue un posicionamiento oficial de la Universidad de Guadalajara, porque fue un posicionamiento personal del rector. ujú, Institucionalmente nunca hubo y nunca ha habido un posicionamiento de la Universidad de Guadalajara en contra del genocidio y para romper relaciones con Israel, ¿no? ujú. Que eso nos conecta también a otra cuestión que también sería interesante que la podamos como discutir, y es que eh, Israel se convierte en una base de operaciones del complejo militar industrial de Estados Unidos, donde se prueban armas, donde se prueban ciertos mecanismos de control social, donde se prueban pues otro tipo de cuestiones también que son básicamente los experimentos para después traerlos a América Latina, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las policías en México, la policía en general, todas las policías de Latinoamérica tienen una estructura de organización yankee, ¿no? O sea, son policías similares a su funcionamiento como las policías de Estados Unidos, ¿no? Y la forma en la que operan hoy, por ejemplo, los convenios de las policías, al menos en México, hay convenios con el Mossad para adiestramiento de las mismas policías en México,
y que eso nos traslada también a la cuestión que discutíamos ahorita, ¿no? La relación sí es cercana, pues, o sea, lo que sucede en Palestina nos atraviesa directamente, pues, porque no solo es el adiestramiento que le dan a los policías aquí en México, sino también las armas que están recibiendo los policías, e incluso las armas que llegan al narcotráfico son armas israelíes, ¿no? O sea, Ujú. eso es una cuestión que también es importante. Y la otra pregunta que queríamos plantear es, ¿qué implicaciones tiene ética y políticamente que México rompa relaciones con Israel? Pues éticas, pues son claras, ¿no? Es un genocidio, es una matanza y no podemos estar, digamos, conviviendo con un gobierno así, ¿no? O sea, México históricamente rompió relaciones, pues, con Alemania nazi, por Ujú. ejemplo, con ese tipo Y pues, con- por ese de argumentos éticos, ¿no? Y digamos, si rompió relaciones ahora con Ecuador porque entraron a su a la embajada. embajada, digamos, por ese Sí, tema claro. sí se rompe, pero por esto no. Entonces ahí es lo que siempre ponemos, señalamos pues que el humanismo mexicano que pregona la 4T pues es completamente falso, ¿no? Sí. Entonces, el aspecto político pues es todavía mucho más claro porque digamos, tenemos a la embajada de Israel aquí, hacen lo que quieren, comercializamos con ellos, les mandamos recursos, hay muchísimo, digamos, trasiego de dinero que se va para allá desde México, entonces se tiene que romper relaciones para que no siga habiendo este comercio, pues, o sea, cerrarle digamos, todas las vías de alimentación al gobierno israelí. Al, y México, o sea, pues sabemos en Latinoamérica la posición que tiene, ¿no? O sea, es México y digamos Brasil, pues son los países más importantes, ¿no? Entonces, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues siempre han estado históricamente, pues contra Israel, ellos no tienen relaciones, pero son países pequeños. Pero si México tomara la iniciativa, se unirían más países y quedaría aislado Israel, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensarnos como latinoamericanos, ¿no? Sobre todo con esta embestida del imperialismo y en esta visión latinoamericana, pues si México rompe relaciones, es- yo estoy seguro que Latinoamérica le apoyaría, Acompañará, sí. acompañaría y se quedaría aislado Israel, ¿no? O sea, porque Israel está, así como hablamos de que está metido en México, o sea, en Argentina, qué barbaridad, en En la Patagonia. Brasil, en Colombia, en toda Latinoamérica está, entonces pues sacan recursos de aquí pues por eso están a flote, ¿no? Entonces, si se corta, pues sería maravilloso, ¿no? Y Sí, pues esa es justamente como la importancia de el internacionalismo proletario, ¿no? O sea, por el hecho de que históricamente Latinoamérica ha sido un territorio, pues, invadido, ¿no? O sea, que se nos han usurpado no nada más nuestros recursos naturales, sino nuestra misma fuerza de trabajo, ¿no? Como lo mencionas tú, a través de estos convenios con estas empresas israelíes que, pues, o sea, aparte, son personas practicantes las que van. O sea, son estudiantes a los que no les están pagando o sea, no les están pagando la gran cosa, ¿no? O sea, si a no, una pues persona nada. trabajadora, ajá, no le pagan nada. Entonces, pues por eso es importante, ¿no? O sea, que nos posicionemos que esto no nada más es importante por la cuestión humana, sino que también es una cuestión de clase, ¿no? Es profundamente de clase. Porque a quienes nos afectan estos convenios, este robo de nuestros recursos naturales por parte de estos países imperialistas, pues es a los trabajadores, es a la clase trabajadora. Porque nosotros a final de cuentas somos quienes sostenemos la riqueza y la opulencia de esos países, ¿no? Y tienes toda la razón al decir que México podría ser pues punta de lanza, ¿no? Para esta solidaridad entre la clase trabajadora. Sí, pues es lo que, eh, digamos, pues hasta cierto punto también se ha aclarado en estos 2 años
cómo el sionismo está infiltrado en el gobierno de México, ¿no? Que no le dejan posicionarse, o sea, dices, oye, pues todos históricamente toda la solidaridad que ha hecho México, ¿no? Con Franco en España, ¿no? O sea, todo recibió el gobierno de la República, estuvo sesionando aquí en México con Pinochet. O sea, siempre ha habido esa solidaridad y es como, digamos, te das cuenta de que no lo quieren hacer porque por dentro del gobierno hay infiltrados sionistas, o sea, cada vez es más claro, ¿no? O sea, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, Sí. pues hay videos que está en Israel recibiendo un premio, y él mismo dice que el sionismo es una cosa maravillosa, ¿no? Está grabado ahí, y ese lo pusieron de Relaciones Exteriores, ¿no? Marcelo Ebrard, también el de Economía, apoyando la instalación de empresas de chips aquí en el Salto. Sí, microprocesadores, sí. Microprocesadores que son de empresas Nvidia, que tiene plantas en la Palestina ocupada, ¿no? O sea, y esos chips son son utilizados en el armamento de las fuerzas armadas israelíes, ¿no? Y lo está promocionando como un avance, ¿no? Sí. Digamos, eso en la parte política, pero luego también en la parte ambiental, o sea, todas esas plantas necesitan muchísima agua. Y es lo que pasa, o sea, contaminan agua y sacan agua y necesitan muchísima energía para operarlas, y para que esa energía pues quieren poner una termoeléctrica en el Salto con todas las afectaciones al medio ambiente. Sí. Y todo eso pues es parte del... También es que Israel tiene como una importancia muy grande para Estados Unidos, ¿no? Y pues hay mucha gente que dice que pues México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues eso pues también hace que sea muy difícil como que posicionarse, ¿no? O sea, porque ¿cómo le llaman? Cuando, ¿Qué? o sea, ¿Cuándo qué? o sea, No es sé. que ahorita que todo el mundo, que como la globalización. O sea, la globalización no nada más es a través de TikTok y así como eso, ¿no? Como las cosas Sí. esas raras que la gente así conspiranoica se imagina. O sea, sí hay una globalización, y esa globalización, o sea, es que hay una oligarquía financiera que no nada más es la que está aquí, pues, o sea, es la que literalmente tiene la división del mundo, Pues es la ¿no? que se reparte el mundo, pues. Sí, o sea, y la que que se se lo está reparte el terminando mundo. de repartir, se lo está terminando de repartir. Ajá, sí, o sea, globalización no nada más es que puedas ver así TikToks de chinos, O ¿no? que puedas comprar una camisa que viene de Temu, Francia, ¿no? Ajá, O sea, ajá, Temu no es nada más la globalización, ¿no? sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Todo lo demás. O sea, a mí me parece interesante sobre el tema de cómo estamos viendo hoy que enfrentan los gobiernos a la cuestión del genocidio en Palestina. Y es que, por ejemplo, sí ha habido gobiernos como el de Petro que ya rompieron relaciones con Israel, pero que no termina por ser suficiente, pues, ¿no? O sea, lo que mencionaba Armando era que si México lo hace y Brasil lo hace, pueden ser punta de lanza para que los demás, o sea, que se convierta en un efecto dominó, ¿no? Que los demás países atiendan al llamado de romper relaciones con Israel. Pero yo creo que es un tema también de que obviamente la cercanía de México con Estados Unidos es una cuestión de peso para su política exterior, pero también hay un sentido común que se ha encargado de esparcir Occidente como un proyecto colonizador, imperialista, y es que no entendemos, por ejemplo, que Estados Unidos no va a venir a salvarnos ahora sí que a sacarnos las papas del horno, ¿no? Que no nos va a ayudar, pues, que no nos van a... ¿Qué es eso de que las no nos papas del van a... horno? que no nos van a ayudar, pues, ¿no? Que no nos van a salvar, que no nos van a liberar de ningún modo, ¿no? Y este sentido común también se siente, por ejemplo, en las cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el territorio latinoamericano, sino, por ejemplo, que en Palestina, pensando que Estados Unidos de algún modo va a ayudar a Palestina, ¿no? O a los conflictos que surjan en Medio Oriente o cualquier situación así. Pero lo que voy es esto, ¿no? Que si este sentido común ya está
o al menos ahorita ya se está desmontando a partir de la resistencia en las calles, a partir de la resistencia de la organización en solidaridad con Palestina, podemos verlo y lo conecto con la otra cuestión que también queríamos abordar, que es lo que está sucediendo en América Latina, en particular con Venezuela, y es que cuando sucede el secuestro de Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela, hubo una narrativa alrededor de eso de que es que van a liberar Venezuela, ¿no? Van a liberar los países que están bajo una dictadura bolivariana y demás, ¿no? En el caso de Venezuela. Y está sucediendo lo mismo con Cuba, ¿no? El asedio constante a Cuba, hay detrás de eso un discurso que lo legitima, ¿no? Esa presión hacia Cuba, esa presión hacia los gobiernos latinoamericanos. Y a lo que voy es, muchas personas nos dicen, ¿no? De que si no eres de ese país no puedes hablar, ¿no? Pasó mucho cuando sucedió lo de Venezuela. Y es cómo respondemos a esa idea, ¿no? Desde el internacionalismo. O sea, no podemos opinar de Venezuela o de la situación en Venezuela cuando sabemos que es el avance del imperialismo y que eso va a provocar muertes, que ya provocó muertes, pero que va a seguir provocando muertes no solo directamente con balas, sino también a través de las sanciones económicas que ejerce o que impone más bien Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, contra Colombia si se sale del carril, ¿no? O contra México inclusive si se sale del carril también. O sea, ¿cómo podemos combatir ese discurso que nos quieren atar de manos, ¿no? Como para no hablar de lo que sucede. Pues, por ejemplo, me gustaría retomar lo que comentabas también antes, para hilarlo también, como comentabas tú, Sabina, de la cercanía con Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre se plantea eso, de que, bueno, nos puede ir mal, ¿no? Que Estados Unidos nos puede, pues, digamos, castigar, ¿no? De alguna manera. Pero, desde que López Obrador, tomó posición, una de sus políticas, que implementó fue apoyar a la migración centroamericana, ¿no? Les dio paso libre, ¿no? Sí. Que era una de sus promesas. Y la cumplió. Y enseguida estaba pues Donald Trump y le amenazó con poner aranceles. Sí. Y pues Donald Trump reculó. O sea, Sí. ahí digamos que ahí ya se fue todo al carajo. O sea, todo lo de la 4T, ya ahí ya empezó mal, ¿no? Porque eso fue a los primeros meses Sí. Sí, entró bien bravo el AMLO, ¿verdad? Entró, pero lo bajaron. Pero a lo que voy Lo es calmaron. a lo que voy es que no, o sea, con Estados Unidos, con el imperialismo no se puede negociar. O sea, no se puede Sí, ¿no? ni confiar ni un tantito, ¿no? Alguien por ahí decía. El comandante. Y digamos, o sea, con este comentario de eso que pasó hace 7 años o algo así, o sea, seguimos con lo mismo hasta ahorita, otra vez la amenaza de los aranceles si apoyamos a Cuba, ¿no? Entonces, esto pues lo quiero hilar con lo que dices de que no podemos opinar de otros países, es absurdo, o sea, aquí está la situación, o sea, no, nos están obligando a no tener relaciones como nosotros quisiéramos con otro país. Claro. Entonces, ¿dónde está la soberanía, no? La soberanía es eso, poder decidir si yo tengo relaciones con Cuba, si yo le mando petróleo, si rompo con Israel o lo que me dé mi soberana gana. Mi soberana gana, nunca mejor dicho. Entonces, pues ahí se ve, pues, cómo al ceder y ceder al imperialismo nos está llevando a la fregada, pues. Y vemos que pues el gobierno de la 4T pues es imperialista, está alineado con los intereses de la oligarquía y pues no queda otra más que organizar la revolución y derrocar al gobierno, ¿no? Ajá. En conclusión, revolución proletaria. No, sí. Que tiene o sea, hablando por ejemplo en particular del caso de Venezuela y de Cuba, algo que hay detrás de eso es que Venezuela y Cuba tienen tienen un antecedente importante del por qué Estados Unidos se ha dirigido o se ha ensañado, como dicen, ¿no? Contra Cuba y contra Venezuela. Y es que han sido dos países con un pueblo digno que se le ha puesto enfrente a Estados Unidos y no le ha permitido ese avance al interior de sus países, ¿no? Sucedió en su momento con la Revolución Cubana y la expropiación de las empresas, tanto petroleras como de azúcar y demás que había en Cuba, y sucedió con Chávez
en el proceso de la Revolución Bolivariana que afectaron los intereses de Estados Unidos al interior, ¿no? Estos intereses imperialistas al interior de los países como Cuba y como Venezuela, y que por lo tanto, y hasta Donald Trump lo ha dicho recientemente, ¿no? Que ya, o sea, que Cuba está a punto de caer porque ya cayó Venezuela, ¿no? Y si cae Venezuela, Cuba va a caer y por lo tanto van a poder recuperar sus negocios al interior de Cuba y de Venezuela, ¿no? Entonces, más allá de que ya Armando nos comentó que es obviamente absurdo que nos digan que no podemos opinar de la situación de otros países, porque además eso ya en particular nosotros, ¿no? Que somos marxistas-leninistas, reconocemos el internacionalismo proletario como una base para poder opinar, y no solo opinar, sino accionar para detener el avance del imperialismo en América Latina, ¿no? Porque lo que sucede también es que si bien ha habido una solidaridad internacional alrededor de, por ejemplo, el genocidio en Palestina, del avance imperialista en América Latina con el caso de Venezuela, la forma en la que opera Estados Unidos es imponer aranceles a los demás países, violando la soberanía de los demás países porque les limita su forma de decir: yo quiero ayudar a Cuba, ¿no? Con tema de petróleo, perdón, yo quiero ayudar a Venezuela con tema de petróleo o con cualquier otra cosa que se necesite. Y la forma en la que opera Estados Unidos ha sido así, ¿no? Bloqueando. A pesar de que la ONU, por ejemplo, en 1001 sesiones que han tenido, se ha votado en contra, o más bien se ha votado a favor de que se retire el bloqueo a Cuba. Pues como no es vinculante, pues no, obviamente no sucede nada, ¿no? Pero ya la mayoría de los países están en la misma línea de que el bloqueo es un bloqueo criminal, un bloqueo que ha provocado la muerte de muchas personas, y que si no se atiende esa situación, nosotros como estudiantes, nosotros como militantes, nosotros como personas que nos organizamos, pues va a estar, Como clase y trabajadora. como clase trabajadora, va a estar complicado que podamos ir más allá, pues, si no nos organizamos, ¿no? Y hablando como del tema de los territorios, pues estaría bien que nos contaras más acerca de la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Lerma-Chapala. ¿Cómo surge esa asamblea? O sea, ¿en qué momento dicen, ya estuvo suave, vamos a organizarnos? Ya estuvo. Pues esta asamblea somos varios colectivos de los municipios circundantes a la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios de la zona metropolitana también, que sale pues a partir de los basureros, ¿no? O sea, porque cerraron el Laureles, que estaba en Tonalá, pegado al Salto, pues que afecta a la población del Salto. Lo cerraron y lo quisieron abrir en Tala, de donde yo vivo. Entonces, pues en Tala se organizó el pueblo y logramos parar ese proyecto, ¿no? De un basurero metropolitano. O sea, nos iban a mandar, todavía lo quieren hacer, pues, pero ya ese momento estaba como, digamos, ya decidido, ya estaba el terreno, ya estaban moviendo la tierra para, pues, hacer todo el show. Y lo logramos parar, pero pues vimos, es que si no lo hacen aquí, pues luego lo van a hacer en Tonalá o luego en Extrabocán de los Membrillos. Entonces pues dijimos, pues todas las luchas que ya había de diferentes colectivos en sus territorios, pues lograr una articulación para conseguir más fuerza y poder presionar, ¿no? En ese sentido pues de defensa del territorio, de que las industrias no se instalen más industrias que sabemos que no es un beneficio para la clase trabajadora para nada, ¿no? O sea, el Salto da un montón de dinero, o sea, al Estado por impuestos, y se lleva un montón de dinero a las transnacionales que están ahí, y es de los municipios más pobres, el Salto, ¿no? Sí. Entonces, y contaminados, ¿no? O sea, acaban de mostrar cómo el aire está lleno de sustancias con metales pesados que afectan a toda la población. O sea, porque antes decía, ay, bueno, pues no te metes al río, pues ya ni modo, está contaminado, ¿no? Pero es todo, ¿no? O sea, sí. estar ahí, o sea, los niños tienen más, por ejemplo, aluminio, metales así, que cualquier, o sea, 1000 veces más que un trabajador que está en una industria manejando esos materiales, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué sentido tiene este desarrollo capitalista? Pues nada, y eso es Israel, o sea, Israel es el imperialismo, digamos, escenificado En su perfectamente. máxima expresión. En su máxima Sí. expresión. ¿Y cómo ha sido esa experiencia en una asamblea popular? O sea, de gente así que... Porque, o sea, en la actualidad pienso que ya no es tan recurrente, pues. O sea, como que no se habla tanto de asambleas populares. Entonces, pues, ¿cómo dijeron de que, sí es cierto, eso existe, hay que hacerlo? Pues yo creo que, o sea, sí hay una tradición bastante larga en Latinoamérica y en México también. O sea, por ejemplo, hace unos años estaba una asamblea de pueblos afectados, que era a nivel nacional, y pues es esto precisamente como, es la misma industria, o sea, es la misma, pues al final te vas a quién es el dueño, pues es BlackRock, ¿no? O sea, Ujú. estos fondos Fondo de buitre. inversión, que son los mismos fondos que están, o sea, con sionistas, en Israel, y pues ellos pues tienen todas estas industrias queriéndolas implementar en los distintos territorios bueno, pues hablando de México, pues aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, eh, pues es buscar esas experiencias que ya tienen otros pueblos, apoyarnos, pues buscar todas las vías, ¿no? Vías jurídicas, pues amparos, buscar funcionarios, aunque no nos caigan bien, pero bueno, tenemos que estar ahí Todas las dando instancias posibles, todas sí, las instancias posibles. agotarlas. Y si hay movilización, pues vamos todos, ¿no? Entonces, pues hay más gente. Y pues yo creo que esa es la vía, pues, o sea, buscar el defender el territorio, pero pues también tener claro pues que es una cosa, no es de partidos, porque ya vimos ahora, pues llegó Morena y es más, hasta profundizó este modelo Ujú. con su plan México, ¿no? Profundiza este plan desarrollista que nos convierte en zona De nada más despojo. de despojo completamente. Entonces, pues esa es la vía, la unidad de los pueblos y pues tratarnos de que vayan hacia la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no... A mí se me hace chido que menciones eso, el tema de la unidad, porque creo que, o sea, otra de las preguntas que queríamos plantear era qué podemos aprender de la resistencia palestina y de las formas de acción concreta que se han utilizado para hacer presión, para que se rompan relaciones con Israel y también para movilizar a la gente, ¿no? Y una de estas cuestiones es que, lo mencionaste tú, ¿no? Se necesita unidad en la acción, se necesita ir todas, todos, todes juntos a marchar a las organizaciones que se involucren, a la organización y la logística de las movilizaciones, ¿no? Convocar, llamar, sentarnos con las autoridades cuando sea necesario Ujú. y va a ser necesario en algún momento, ¿no? Pero sacarles todo lo que les podamos sacar porque es lo que tienen que hacer, pues, o sea, no es como que les estemos pidiendo las perlas de la Virgen, les estamos pidiendo que hagan su trabajo, ¿no? Eh, entonces, además de pensarnos en unidad, de pensar en ir en unidad, ¿de qué otra forma podemos aprender o qué podemos aprender en general de la resistencia palestina, ¿no? Y qué formas de acción concreta podemos asumir y pueden asumir quienes nos escuchan para continuar con esta denuncia y esta lucha. Pues el ejemplo máximo es pues, la resistencia tal cual, ¿no? Esa fuerza que tiene el pueblo palestino de salir adelante, ¿no? Con una dignidad que yo no he visto, o sea, en 70 años, bueno, casi ahí luchando. Siguen en pie, ¿no? O sea, sigue la resistencia, la lucha. Entonces, eso ya es un ejemplo y que tenemos que pues tratar de tomarlo, ¿no? Y lo que también nos puede apoyar en ese sentido es todas estas luchas que tenemos en México, tratar de vincularlas para que sea una sola, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablamos del tema de medioambiental, ¿no? Ujú. Cómo afecta, cómo está metido el capitalismo, que es Israel, que es el sionismo, en todas estas industrias, en toda esta contaminación, pero pues también otra gran lucha que hay en México, pues es lo de el tema de los desaparecidos, ¿no? El problema
y ahí está completamente involucrado también Israel, ¿no? Entonces, pues el hecho de que podamos clarificar todas estas relaciones, pues también nos dan la vía de articularnos entre las diferentes problemáticas que hay para enfrentar a este monstruo, ¿no? Sí. En el... En... eh, ¿cómo iba a decir? Tenía pensado decir algo en cuanto, en cuanto acabaras, pero se me fue el rollo. Pero a lo que iba es que eh, la construcción de un frente antiimperialista y antifascista es una de las opciones que tenemos para construir desde la UJ, desde el partido, eh, Partido Comunista de México, marxista-leninista. eh, Se piensa, ¿no?, en la construcción de este frente antiimperialista y antifascista, haciendo este diagnóstico que ya hicimos acá también, ¿no?, de cómo se ha desarrollado la situación, cómo podemos pensar hoy al capitalismo en su fase superior imperialista, como Lenin lo mencionó en algún momento. Y esta construcción del frente antiimperialista y antifascista también viene, o sea, si lo pensamos, por ejemplo, hoy en términos prácticos, si nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos hoy en las calles, por ejemplo, es también un avance del fascismo, ¿no? Lo vemos en Palestina, ¿no? El ente sionista eh, ya no se enmascara para hacer las atrocidades que hace, y eso le ha dado valentía también a otros grupos y organizaciones abiertamente fascistas que actúan, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿no? Como la Unión Nación Revolución y demás otras organizaciones fascistas que actúan dentro de la Universidad de Guadalajara, que hemos denunciado como estudiantes a esas organizaciones, y que la misma universidad no quiere hacer nada, que porque hay libertad de expresión, que no entendemos sobre qué se basa esa libertad de expresión cuando lo que están expresando es odio y agresiones, ¿no?, contra cierto grupo de personas. Pero, ¿cómo, ¿cómo le hacemos frente a nivel cercano? Pues es decir, nosotros como estudiantes en las aulas hemos visto que la organización estudiantil se ha puesto al frente de la lucha antifascista en la Universidad de Guadalajara, y en las calles cómo podemos enfrentarnos, ¿no? O sea, cómo podemos identificar, por ejemplo, que hay grupos que se organizan a hacer toquines, que son grupos que son financiados por organizaciones internacionales, que hacen conciertos aquí en Guadalajara, ¿no? Y que también tienen vínculos con el ente sionista, que tienen vínculos con organizaciones europeas abiertamente fascistas, unas falangistas y demás, ¿no? En la Universidad de Guadalajara ya nos enfrentamos a eso como estudiantes, lo denunciamos, pero la universidad no hace nada. Entonces, en las calles, ¿cómo podemos denunciarlo y hacia dónde podemos ir, ¿no? Además de la construcción del frente antifascista, ¿cómo podemos seguir avanzando con eso? Pues manteniendo la movilización, ¿no? Ese es un punto importante, y evidenciar las relaciones para ver cómo pues que la clase obrera se sienta, pues que vea cómo está afectada directamente por todas estas dinámicas del capital, ¿no? Entonces, dejarlo claro, yo creo que sí es un punto de agitación que la gente pues, que vea cómo le está afectando directamente a su vida cotidiana, y eso hace que haya movilización, y el gobierno pues sabe pues que las movilizaciones pues tienen fuerza para mover las cosas, ¿no? Sí. Entonces en las calles tenemos que ir por ahí, y también yo creo que una tarea importante es ver la relación que tienen los cárteles con las empresas transnacionales, ¿no? Porque Sí. no se muestra mucho esa relación, ¿no? Que son sus brazos ejecutores para Sí. despojar territorio, Sí. inhibir la movilización, y es el fascismo, o sea, porque pues o sea, pues los cárteles pues son fascistas, ¿no? Mucha gente dice, no, pero pues no es como Hitler y Mussolini. Sí, los caracterizan de otra forma, ¿no? Pero es la misma función, ¿no? Es la función de atacar a los jóvenes, pues por eso son los mismos
por eso es el punto más importante, ¿no? Los juvenicidios, las desapariciones de jóvenes, pues porque son los que se movilizan, son los que tienen la fuerza para salir a las calles diario, entonces pues los cárteles van contra ellos, entonces ahí es claro pues poner ese punto, ¿no? Claro, para que la gente entienda y vea la problemática, ¿no? Que no se vea como porque lamentablemente se les ve como un modo de vida, ¿no? O sea, como querer estar ahí, como un tipo un ejemplo, ¿no? O sea, los jóvenes, muchos jóvenes quieren ir por ahí, se sienten seducidos con esa forma de vida, pero es más bien ver el problema y pues que los jóvenes se unan más bien a la UJRM. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, eso que dices se me hace muy importante, sobre todo lo que dices de llevar la lucha a las calles, porque también, o sea, si bien es cierto que la juventud es como vanguardia y jalonea a la sociedad en su conjunto, pues también de repente es como medio apática, ¿no? O sea, y como que existe, o sea, mm, como esta limitante de que basta con estar informado, ¿no? O sea, basta con seguir no sé, o sea, páginas que hablan acerca de Palestina, ¿no? O a personas que directamente están allá, pero no basta, pues. O sea, el imperialismo es salvaje y viene por todas, por todos, por todos nosotros. Y es importante hacerle frente, ¿no? O sea, era algo que decía Clara Zetkin, que al fascismo no se le discute, se le combate, ¿no? ¿Y cómo se le combate? Pues de forma frontal. Entonces, pues sí están bien como las stories y esas cosas, pero pues lo que hace falta es gente en las calles, ¿no? Exactamente. Sí. Con la poca gente que sea, ya es algo que da fuerza, ¿no? Da fuerza a cualquier movimiento. Bueno, ya este tipo de movimientos de los que estamos apoyando, ¿no? El movimiento marxista-leninista y la defensa de territorios y la búsqueda de personas desaparecidas, todo Sí. está en la calle, no la podemos dejar, ¿no? Porque si no, pues la toman ellos, ¿no? Sí. Ese es Eso, la toman ellos, sí, 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 ese es el problema, ¿no? Nosotros como estudiantes creemos también en que, por ejemplo, y lo hemos discutido también en las asambleas y eso, ¿no? Que no podemos reconocernos como ajenos a la sociedad en general, ¿no? O sea, que somos clase trabajadora, pues somos la siguiente generación que va a salir a la línea de producción a seguir sosteniendo el sistema, ¿no? Entonces, si no nos reconocemos como tal, si no reconocemos nuestra condición de clase, va a ser mucho más difícil y les vamos a dejar el terreno más fácil a ellos para que vengan y lo ocupen y nos maten, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? Nos están matando. Eh, y al final de cuentas, no soltar la calle implica también formarnos en otro tipo de espacios, ¿no? O sea, formarnos políticamente, en la práctica también, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que estas reflexiones que tuvimos hoy acerca de nuestro tema es una clara invitación a que nos sigamos organizando, ¿no? Nosotros como estudiantes, nosotros como militantes, como parte de organizaciones que defienden el territorio, como parte de muchas otras. De la clase trabajadora, o sea, más específicamente, ¿no? O sea, porque aunque podamos decir que somos estudiantes o que somos personas organizadas, pues a final de cuentas la gente que se organiza es porque le duele su condición de clase, ¿no? O sea, se ve precarizada y, y ve directamente cómo toda la cuestión del imperialismo, cómo las relaciones que Israel tiene aquí en México, pues a quien se está jodiendo es a la clase trabajadora. Entonces, pues sí, organizarnos conforme a nuestra condición de clase, ¿no? Ese sería como el punto central. Guillotina al burgués, ¿no? Ajá, guillotina. Pues nada, te agradecemos mucho, Armando, por acompañarnos, por contarnos cómo es cuál es tu perspectiva acerca del imperialismo y de cómo vemos la situación mundial hoy. Y también invitarles a quienes nos escuchan a que conozcan también la asamblea en la que participa Armando,
¿Tienen redes sociales o algo donde los podamos encontrar? Sí, así como Asamblea de Pueblos en Resistencia, ahí estamos y ya pues esa como asamblea está ahí. Ujú, Y también pues invitarles a esto de las firmas ujú. por Palestina también, estamos firmas por Palestina, ahí también nos pueden encontrar y pues ahí están los formatos, se los pueden bajar y pues es una hojita con 10 firmas, las pueden firmar pues con sus amigos, con sus familiares Mm. y esa misma hoja nos la mandan a nosotros o hay puntos aquí en la ciudad de Guadalajara donde la pueden llevar y con eso nos apoyan para juntar estas firmas que ya vamos casi a la mitad. Sí, y pues muchas gracias por también no soltar la calle, porque eso es lo más importante. Y por tener tantos años también en la lucha. Sí. Bueno, No. pues ahí estamos. Pues nada, les invitamos a organizarnos, a que conozcamos las experiencias de lucha de otras luchas, valga la redundancia, y que sigamos aprendiendo, que sigamos discutiendo, que sigamos organizándonos y saliendo a las calles para no soltarlas. E invitarlos a tener un poco más de coraje de clase. Ténganle más coraje a los pinches burgueses. Y ya, ya es toda.